Queridas amigas, amigos, amigues, bienvenidos a este episodio de Altura en Knockout, donde hablaremos de aviación. Y por eso tenemos con nosotros a dos estudiantes piloto, Yann Olé-Laprune. Estudiante piloto, sí. No sé qué signifique salir del simulador para llegar a un ring de boxeo. No, pues en mi caso no, no fue el caso, pero es más bien de mi compañero que está aquí presente también, Jack. Jack él sí Motola. vino directamente. ¿Qué tal? Mucho gusto. Jack Motola, estudiante piloto también. Gracias. ¿Cómo te sientes subido a un ring? Interesante, no me imaginé nunca llegar aquí, la verdad. primera vez que hago esto. Pequeño cambio de un simulador a un ring. También simulamos, ¿eh? No te preocupes. ¿Ganaron altura o perdieron altura? ¿Qué pasó para llegar aquí? Blanca Salces, coach de Jack Motola. Luis David de Todos los Santos desde los hangares, coachando a Yann Olé-Laprune. Les recordamos que este episodio, como todos los demás de Knockout, está compuesto por 3 rounds. Quiere decir, es un encuentro rápido, de ingenio, de conocimiento, de imaginación, de conversación. Cada round comienza con una pregunta a la que hay que responder, pero no se va a premiar la respuesta correcta, sino la respuesta que tenga más vuelo. Sin más, iniciamos nuestro primer round. La pregunta es, ¿cuándo se efectuó el primer vuelo en México? Volar. Al primer político que no trabajaba y que le pagaban por ello. Lo echaron por la Los pirámide. aviadores. Ya, ¿cuándo fue su primer vuelo? Bueno, pues ese es un tema, de hecho, yo creo bastante interesante porque es como aquí en México la aviación creció desde cero y si no me equivoco, de hecho, creo que la primera persona mexicana que se subió a un avión fue el presidente Francisco I. Madero, de hecho. De ahí se fueron formando aerolíneas y demás, ¿no? Hasta que se convirtió en lo que es hoy en día. Ha cambiado un poco, ¿no? Pues sí, ha cambiado bastante. Si yo él creo. se hubiera ido volando, otra historia hubiera sido. No le hubiera pasado tanto, tal vez. Exacto, si Madero anduviera dando vueltas por el cielo, que a lo mejor es lo que se dedica últimamente. Pero Yann, en tu caso, ¿cuál fue el primer vuelo? Mi primer vuelo vino el 11 de febrero del año pasado, justo antes de que empezara la pandemia. De hecho, es un poco triste porque mi cumpleaños era el día anterior y empezamos a volar el día anterior. Entonces, el 10 de febrero. Entonces, llegamos en la mañana y llegó nuestro instructor y yo le dije como, oye, es mi cumpleaños, ¿no? ¿Qué tal si me dejas ir primero? Y le valió completamente. Y me puso, éramos 8 en el grupo, hizo una lista de 6 que iban a volar ese día, me puso en último, pero mientras transcurría el día y pues se hacían los retrasos por cada uno que tenía que hacer los trámites, a subir y así, me pasaron el día siguiente. Entonces fue un poco triste. De hecho, Jack, aquí presente, sí fuiste tú el que voló justo antes de mí, ¿verdad? No le A las diste 8 de la chance de mañana. volar. No le di chance, fue mala onda, lo hice a propósito. Qué volado. Sí, sí. No, él fue el que voló el 11, el primer turno. A mí me tocó el segundo turno, ¿no? Sí, creo que sí. Nos fuimos en un Diamond, ¿no? Diamond 20, así es un avión muy pequeño. Algunos dirían, lo verían Precioso y el dirían de avión, una que maravilla. ahí. Da miedo, ¿qué tal más? A mí me da más miedo un avión chiquito que un avión grande. Sí, precisamente eso creo que es como lo más chiquito a lo que puedes llegar realmente. Entonces sí es más peligroso. Es un planeador con motor nada más. Fue tu primer vuelo también. Fue también mi primer vuelo, una experiencia muy interesante, muy nutritiva. Algo que yo estuve esperando por muchos años en mi vida. Lo sé, pero entonces, ¿tú puedes identificar cómo nació el deseo de volar en ti? ¿Te puedo explicar el primer momento que me acuerdo de haber querido ser piloto? Que fue una de las primeras veces que volé. Sinceramente no me acuerdo el tipo de avión, no me acuerdo nada, pero me acuerdo de la sensación de estar dentro de la cabina y el chamaco de 5 años, si quieres, preguntando a los pilotos, hola, oye, ¿te molesta si me asomo?
Y me dejaron asomarme y a partir de ahí fue una locura. Y de ahí la primera vez que volé en un avión de aviación general, es como le decimos nosotros a los aviones pequeños, fue el momento que absolutamente decidí que esto es lo próximo que quiero hacer en mi vida por el resto de la vida. Bueno, entonces no llevas tantos años. Vas a llevar muchos más años volando que de Claro. querer volar. Sí. O sea, ¿te molesta si me asomo de parte de un niño? Esa pregunta abrió las puertas de los cielos. Completamente. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y en tu caso, Ian, En mi caso también es como bastante particular, ¿ves? Porque creo que las razones por las cuales la gente entra a la aviación varían bastante, pero la pasión creo que siempre se genera como en un momento en particular. En mi caso fue cuando yo tenía igual como 4 o 5 años. No, de hecho debía tener 4 años para ese momento. Porque yo estaba en el kinder, ¿no? Estaba apenas empezando la primaria y en mi escuela solían hacer como un periódico los alumnos, ¿no? O sea, cada clase trabajaba como un artículo a través del año y lo publicaban al final del año. Y ese año, 2005, es cuando voló por primera vez el que es el avión comercial de pasajeros más grande que se ha hecho, el Airbus A380, que es de 2 pisos. No sé si lo han visto alguna vez. Es bastante distinguible. Pero entonces, pues fue un momento en el cual la gente hablaba mucho de eso, ¿no? Y hicieron un artículo sobre el 380. Entonces, yo recibí mi edición del periodiquito y lo leí y quedé absolutamente clavado, ¿no? Fascinado. Y ahí fue cuando me dije, ok, quiero volverme piloto del 380. Que con el tiempo se fue evolucionando a quiero volverme piloto en general, porque creo que no puedes saltar de cero a ser piloto del 380 como tal. Curioso, Pero- porque todos los niños quisimos ser pilotos y bomberos, pero solo ustedes lo Sí. cumplieron. Mis respetos por sus Gracias, sueños, gracias. por Sí, no, cumplir yo sus también- sueños infantiles. Yo también quería, pero yo me di unos 60 de adulto. No me daba, me faltaban 10 centímetros. En mis para- épocas no podías si tenías algún problema en los ojos o en el oído. ¿Es todavía no? Sí, completamente. sí, y les vamos a agradecer. Se terminó nuestro primer round. El primer vuelo que se efectuó en México, muy cerca de la fecha que dijo Ian, lo hizo Alberto Braniff, que era un miembro de la aristocracia porfiriana, que era dueño, de hecho, de los llanos de Balbuena, Sí. donde está el aeropuerto. Sí, actualmente. Y entonces en 1909 él compró en Francia este avión, lo trajo por barco y luego en Veracruz lo subió a un tren y ahí viene el avión por tren, llegó a la estación de San Lázaro, de ahí lo movió a los llanos de Balbuena y en 1910 realizó el primer vuelo. Y entonces, como ustedes realizaron su primer vuelo con un día de diferencia, hace exactamente 1 año y medio, este round es para los dos, para desearles además una estupenda carrera una vez que obtengan sus licencias y terminen de ser estudiantes piloto. No se vayan, es apenas un vistazo a ese mundo de la aviación y del pilotaje. Volvemos en unos instantes al segundo round. Iniciamos nuestro segundo round de este largo vuelo que apenas inicia con Jacques Motola, Jan Ole-Laprune. Y la pregunta es, ¿cuándo se formó la Fuerza Aérea Mexicana? Pues creo que eso es interesante porque, si no me equivoco, la Fuerza Aérea como tal no se formó hasta justo antes de la Segunda Guerra Mundial. No estoy totalmente seguro, pero es interesante porque en los años 20, por ejemplo, durante la Guerra de los Cristeros, se sabe que se utilizaron aviones como bombarderos en un momento y los aviadores trabajaban de esa manera. También en la Revolución, Pancho Villa tenía. Pero eso ¿Aviones te habla... tenía Pancho Villa? Sí, creo que, si no me equivoco, tal vez estoy equivocado, no sé. Pero es En el interesante. ataque porque te habla a de la- Topolobampo, ¿no? Sí, exacto. Sí, volaban con aviones que eran como Contra un barco. chocitas, Sí. sí, exacto. El Barón Rojo vino a visitar. Exacto. Pero, decía Pero eso para mí es ejemplar de cómo ha habido esa progresión en la aviación, ni siquiera en México, porque México ha sido ejemplar, cómo ha progresado, sino que a nivel mundial, porque ha crecido súper rápido y sigue creciendo súper rápido. Y cada vez más estamos viendo cómo la aviación se ha vuelto
bueno, para mí una mezcla de arte y ciencia ya para este punto. Empezó como una ciencia y es como un arte. ¿No? Para mucha gente tal vez era solo subirse a un avión, es la cosa en la que te tienes que sentar para irte a Europa o algo así, ¿no? Pero para gente como yo y Jack... O para Amelia Earhart. Para Amelia Earhart, para mucha gente que despertó pasiones incluso desde antes que realmente existiera la aviación, pues sí se podría considerar que es como una mezcla de arte y ciencia, yo creo. Jack, ¿tú piensas lo mismo? Que hay... Claro. Pues estamos hablando inclusive desde Leonardo da Vinci, si no me falla, que él empezó a hacer algunas ideas de algunos tipos de máquinas voladoras. Y esto, o sea, si se ponen a pensarlo, al final del día es un sueño que ha pasado a lo largo de la humanidad. Y es difícil, o sea, es más difícil que un carro, por ejemplo. Más fácil de esquivar La al risa otro de en el Jan. tránsito. No, pues hasta eso, o sea, depende de en qué parte ves. O sea, por ejemplo, yo siempre digo que estoy más relajado al volar que al manejar. Porque al manejar es como... Hay que cuidarse de los Sí, demás y aquí nomás de los sí, exacto. pájaros. Jalas, digo, tienes que agarrar el volante, ¿no? Si lo sueltas, pues te estampas contra un muro de contención. En un avión, hasta ¿Lo eso... puedes soltar? Podrías, si quisieras. Si lo compensaste correctamente el avión, va solito. Esas cosas son súper, súper estables. Te puedes ir a preparar un café mientras sigues, ¿no? No lo hagas. Sí, No, no no, lo digo, no lo hagan. hagan, no lo hacemos, nunca lo haremos, pero yo creo que si lo haces muy bien, así podrías. Ahora que hablabas, Jan, de la progresión de la aviación en México, uno se pregunta acerca de la progresión, digamos, hacia ser piloto. Porque todos hemos soñado con volar, ¿no? Todos hemos quizá aspirado a volar, ¿no? Pero ustedes están caminando ese trayecto. ¿Cuál es la formación de un piloto? ¿Cómo se hace? Claro, pues es un proceso relativamente complicado. Podríamos resumir la carrera completa en dos secciones, que sería piloto privado y piloto comercial. Piloto privado es la teoría básica y aprendes a volar aviones pequeños y no puedes hacer ningún tipo de renumeramiento con tu licencia. Y una vez que terminas toda la teoría y la práctica de piloto privado, puedes pasar a la siguiente fase, que es piloto comercial. Es donde estamos yo y Jan. Nosotros ya terminamos la teoría y estamos por terminar la fase práctica. Excelente. Y cuando se habla de teoría, ¿qué es? ¿Qué se estudia teóricamente del vuelo? Pues la teoría son bastantes temas que uno tiene que saber porque, como decía, no es más fácil que un coche en ciertos aspectos, pero en muchos otros es más difícil. En el avión tienes que considerar mucho más el clima, por ejemplo. Es una de las materias que tomamos que son claves, que es la meteorología, también aerodinámica, saber pues, cómo huele el avión, ¿no? Porque yo creo que mucha gente piensa que es con magia. Pero Presión es ¿no? magia. no era. Entonces, aerodinámica, sí. También necesitas tener conocimientos de física también justamente para eso. Ciertos conocimientos de matemáticas también. También tienes que saber cómo navegar, navegación general, que es como Y en cómo 3D, guiarse. ¿no? Guiarse Sí, exacto. por las No es el estrellas. Waze, pues. No, de hecho, sí venía en nuestro curso, pero no nos los enseñaron. ¿El qué? Guiarse por las Sí, exacto. estrellas. Ah, El Pero- sextante. Qué con el romántico, nomás sextante. que hay arriba, qué miedo. Sí, pero está navegación general, que es como guiarse visualmente, viendo lo que Navegación está abajo. instrumental. Y está la instrumental, que es como vuelan las aerolíneas, que es sumamente complicado. Creo que nunca lo podríamos resumir en un programa así, pero es con radioayudas, lo que llaman radiales. Es como literalmente autopistas invisibles en el cielo. Hay que ir pasando por los Por las puertitas. imaginarios, ¿no? Por las bolitas imaginarias. Exactamente. Y la algo idea de así. eso es que puedas navegar sin ver Sí, nada. sin ver nada por realmente. Fuera del avión. Pues yo no sé si los pilotos tengan algún timbre que les avise de cuándo hay que iniciar el descenso, pero sonó la campana de este segundo round, ¿no? Y bueno, hay que decir que la Fuerza Aérea Mexicana se creó el 5 de febrero de 1915. La creó Venustiano Carranza, son la aviación constitucionalista, la aviación, bueno, ya en el poder, que es la República Mexicana. Pero hay que decir que Victoriano Huerta, estando en la silla presidencial, se hizo de aviones y comenzó a perseguir a los villistas con aeroplanos. Los villistas, viendo que los atacaban de esa manera,
automáticamente se hicieron también de aviones y respondieron, y el primer ataque, el primer combate aeronaval de la historia, como ustedes saben, es en Topolobampo, entre un buque federal y un aeroplano villista. Pero Venustiano Carranza, cuando todavía estaba en lucha contra Victoriano Huerta, mandó comprar un avión en Arizona, en Phoenix. Y ya tenían en cajas el avión cuando se entera Victoriano Huerta y se comunica con Washington. Y dice, por favor, estás vendiéndole armas a mi enemigo, ¿no? Y entonces dicen Washington, no, ¿cómo es posible? Detienen el envío y entonces Carranza dice, no, tenemos que recurrir a los contrabandistas. Y trajeron de contrabando las cajas del avión y lo armaron en Hermosillo. Esos son un poco los inicios de la aviación militar en México, y en lo personal y de una manera abusiva, Jack, yo te pido disculpas, pero quedé fascinado con esta imagen de las autopistas en el cielo, que ustedes bien estudian, por las que muy pronto estarán llevando a nosotros, ¿no? Espero. Y entonces esas autopistas por las que los dos transitan le dan, en este caso, el round a Jan Ole Lapointe. Pero no se vayan porque queda un tercer round en este episodio dedicado a aviación, donde no se trata de perder el conocimiento, sino de ganar. Despega el tercer round. ¿Quién diseñó y construyó el primer avión 100% mexicano? Muy aterrizado. Aterriza esa idea, vamos. Un carpintero. Tú puedes. Un carpintero. Un ingeniero. Te la sabes, yo creo. Pues los hermanos Wright, no sé si la audiencia sepa, pero ellos fueron los primeros creadores de una aeronave más pesada que el aire. Y no sé si la audiencia sepa cómo se decidió cuál de los dos hermanos iba a ser el primero en probar esa aeronave. No, no tengo idea. Más chiquito. Y ok, Es un enorme No. riesgo. es un enorme riesgo y lo que se decidió fue Su mamá dijo. tirando la moneda. Y hicieron Al vuelo. literalmente un volado. Y este hermano que salió fue el primero que logró volar esta aeronave. Llega finalmente el día, la aeronave levanta vuelo y en el momento en el que levanta vuelo, pocos segundos después, pasa algo que se llama un desplome. Y la mamá. ¡Ah! Y el avión literalmente se cae y pues, hasta cierto punto se destruye. Y ellos, en lugar de quedarse con la desilusión de la aeronave que creé no funcionó, se desplomó, lo que hicieron fue arreglarlo, reconstruirlo, y poco tiempo después, el otro hermano finalmente llega otra vez el día, levanta vuelo, y este es el caso del primer vuelo exitoso de una aeronave más pesada que el aire. Wow, muchísimas gracias, Jack. Que como a veces no hay que ser el primero. Y como un volado lo puede definir todo. Es impresionante. Jack, ¿y cuál será el avión más pequeño? Por lo que yo tengo entendido, el avión más pequeño bimotor tripulado se le llama Colomban MC-15. Y es un avión, de hecho, de construcción casera. Y es tan pequeño que se puede llegar a transportar en un pequeño tráiler adentro o atrás de un coche común. No lo De hecho- construyen en su casa. ¿O sí? ¿Oh, sí? Qué maravilla. Pero digamos que antes de entrar a un avión, y un avión que uno va a volar, que uno va a pilotear, que debe ser una emoción muy importante, ustedes se entrenan en simuladores, tengo entendido, ¿no? ¿Cómo son esos simuladores? Bueno, hay muchas categorías y muchos tipos. Hay algunos que son fijos, hay algunos que son con movimiento. Existe hasta la categoría D, ¿sí o no, Jan?
Sí, es la categoría D. La categoría D es algo impresionante. Yo creo que es tan impresionante que hasta impresiona a la gente que no le interesa mucho la aviación, yo creo, porque son simuladores que tienen movimiento, son enormes, o sea, son 6 brazos mecánicos, encima hay una cabina, y adentro de esa cabina es una réplica así perfecta de la cabina del avión que está simulando, ¿no? Entonces, aquí en México hay varios lugares, y ahí es donde entrenan a los pilotos de aerolíneas para certificarse en ese tipo de avión o para entrenar emergencias en ese tipo de avión. Entonces es una réplica perfecta, los gráficos son excelentes y puedes básicamente simular lo que sea falla mecánica o demás adentro de eso. Sí es algo que es bastante impresionante. O sea, yo lo he visto un par de veces, sí. Sí. En México hay esos simuladores. Así es. Entonces sí hay varios centros aquí en México. La pantalla, en lugar de ser una pantalla como estamos acostumbrados, es un medio cilindro. Y, digamos, en medio del medio cilindro tienen ustedes las ventanas. Y lo que permite esto es tener una visión diferente. Depende en dónde estés parado tú en la cabina. Entonces, realmente, si te asomas tú así, alcanzas a ver más que si no estuvieras asomado. Y si se te descompone el avión arriba, o sea, usted, los preparan, me imagino, para todo esto. ¿Qué hacen ustedes o cómo los preparan? Pues, precisamente nos hacen, justamente en simuladores tipo D, nos hacen practicar diferentes tipos de escenarios, ¿no? Puede ser una falla de motor, una explosión de motor, una depresurización, porque los aviones no pueden, para que la gente sobreviva, porque a 30,000 pies de altura no hay mucho aire y te morirías normalmente, existe lo que llama la presurización, es decir, tomar aire al nivel de donde está despegando y lo mantienes cuando estás arriba. Lo que pasa es que si se hace una brecha en el fuselaje, se hace una despresurización, pues es Ahí algo es que cuando puede salen pasar. las mascarillas y Cuando te salen la las tienes que mascarillas, poner tú y precisamente. mandar a la goma al niño. Entonces, precisamente, entonces, por ejemplo, en caso de una despresurización, lo que pasaría es que suena el alarma en la cabina, bajan las mascarillas. Los pilotos tienen unas mascarillas que duran un poco más porque, pues, obviamente... Son un poco Ok, más está importantes. Exacto. Y normalmente tienes que hacer un descenso rapidísimo a la altitud más baja permitida. Si es sobre el mar, por ejemplo, sería 10,000 pies, porque ahí puedes respirar. Depende totalmente de tu capacidad de improvisación como piloto y de qué tanto sabes de la máquina y qué tan rápido puedes pensar qué hacer, ¿no? Es lo que pasó en ese caso y ha pasado en otros casos también. Jan, ¿estarás de acuerdo que este round se lo tenemos que dar a Jack? Este tercer round logra un equilibrio entre las dos alas de esta mesa. Vamos volando hacia un empate amplio, hermoso y liberador. Y el primer avión 100% mexicano se construyó en 1912. Un ingeniero francés, Jacques Powaresky, se lo encargó a Juan Guillermo Villasana y él lo diseñó en todas sus partes, lo construyó en todas sus partes y el primero en volar ese avión fue Jacques Powaresky. Amigos, este fue el tercer round de este episodio de Altura. En Knockout no se trata de perder el conocimiento, como no lo hemos perdido, sino de ganarlo. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todas ustedes, a todos ustedes. Y los esperamos en nuestro siguiente episodio de Knockout.